sí vamos a hacer quitar los textos porque la gente tiene que chequear. Pero no sale nada. No. Se escucha ese día. No, la gente si no ve actividad. Bueno, estamos listos. ¿Estamos bien aquí? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos los que se están uniendo a esta transmisión en vivo, donde vamos a hablar esta vez a nuestros pacientes. Siempre hablamos a puro odontólogos y les doy técnicas y les doy, pero hoy quise hablarle a nuestros pacientes para orientarlos un poquito más sobre tratamientos odontológicos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, de qué tenemos que estar pendientes a la hora de hacernos los tratamientos o a la hora de buscar tratamientos con otros odontólogos. La idea de nuestra clase de hoy es esa, orientarlos a ustedes, darles información para que ustedes entiendan y sepan qué exigir y sepan cómo deben hacerse este tipo de tratamientos para tener un éxito a largo plazo. Entonces, como les comenté, vamos a hablar de las diferencias entre lo que son carillas de cerámica y carillas de resina, que eso es un procedimiento ya muy común que hacemos en la práctica y por lo tanto necesitamos de información porque muchas veces el paciente nos pregunta, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras? ¿Por qué debo hacer esto? ¿Por qué no debo hacer lo otro? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto no dura? ¿Si se mancha? ¿Si se cae? ¿Si se parte? Entonces hoy vamos a compartir toda esta experiencia y les voy a dar toda la información de cuántas citas lleva, cómo debe hacerse un buen tratamiento de este tipo. Entonces vamos a empezar por estos son los puntos que vamos a estar tocando hoy, que va a ser el concepto que es una carilla para ustedes, cuáles son las indicaciones, la clasificación, los pros y los contras de este tipo de tratamiento y en qué consisten ambos tratamientos desde el punto de vista de citas. Y después les voy a mostrar varios casos clínicos de resinas y de cerámica para que ustedes vean más o menos la diferencia de resultados de ambos. Empezando con lo que es el concepto de una carilla. Una carilla es simplemente una lámina muy delgada, ¿verdad? Que va a ser hecha de diferentes materiales, ya sea resina o de cerámica, que va a ir adherida muy firmemente a la superficie del diente y nos va a cambiar la forma, el color y la apariencia completa de la sonrisa. Los tratamientos de carillas de resina han evolucionado muchísimo con el tiempo. Las técnicas, los materiales han mejorado enormemente y por lo tanto el pronóstico a largo plazo de este tipo de tratamientos, siempre vamos a estar hablando de un tratamiento bien realizado. Por supuesto, si el tratamiento no está bien hecho, ese tratamiento va a fracasar. Pero toda mi clase de hoy va a estar orientada a tratamientos hechos como tienen que ser, bien hechos. Por lo tanto, una carilla de resina, hoy en día con las nuevas técnicas y los nuevos materiales, son tratamientos muy predecibles con un pronóstico muy bueno a largo plazo. Entonces eso es algo muy importante que tienen que entender y que saber. Entonces, es importante que sepan que es una solución estética mínimamente invasiva porque hoy en día el tallado dentario, como ya les voy a explicar más adelante, es el mínimo necesario para que la restauración no quede ni sobrecontorneada ni quede voluminosa, ¿ok? Y por lo tanto los tallados deben hacerse en casos donde se realicen en estructura de esmalte, cosa que ha variado mucho con el tiempo porque antes los tallados eran mucho más agresivos y se hacían en dentina y por eso es que venían todas esas complicaciones y todos esos cuentos que pueden escuchar de sus amigos que ay no te hagas carilla porque eso se cae.
Muchas veces se caen por esa razón, porque los tallados son muy agresivos y la adhesión de ese material es en dentina y no en esmalte. Y cuando la adhesión es en dentina, el pronóstico del tratamiento ya no es tan bueno como si fuese en esmalte. Es indolora y rápido el tratamiento también. Entonces, mínimamente invasiva, indolora, y vemos un cambio inmediato en nuestros pacientes. Cambiamos la vida de la gente con las carillas. Vamos a hablar un poquito de lo que son las indicaciones. Tenemos muchísimas indicaciones para realizar carillas. Vamos a hablar un poquito de dientes que están con manchas muy profundas, que son muy resistentes a blanqueamientos. Manchas, por ejemplo, de tetraciclina, que son unas manchas tipo marrones, como de bandas marrones en los dientes. Es muy típico que en estos pacientes hacer este tipo de tratamiento. También hay otro tipo de manchas en los dientes que son manchas blancas profundas, que también causan una desarmonía en esa sonrisa de las personas, y también son indicaciones para hacer este tipo de tratamiento. También tenemos dientes que tienen problemas de tamaño, de forma. Hay veces, saben que nosotros somos el producto del papá y la mamá, entonces podemos heredar el hueso del papá y los dientes de la mamá. Y por lo tanto, los dientes pueden ser más pequeños de lo que entran en el hueso, y por lo tanto tener espacios o tener dientes que anatómicamente son con formas anormales, más pequeñas de lo normal. En estos casos también están indicadas las carillas para modificar y mejorar esa situación. Y luego tenemos en casos de restauraciones muy extensas, o en casos también que tenemos caries y restauraciones extensas, también podemos usar este tipo de tratamiento. Vamos a entrar un poquito ahorita en detalle lo que es una carilla de resina y una carilla de cerámica. Las carillas de resina se hacen directamente en la boca del paciente. Las carillas de cerámica nosotros las planificamos, pero las hace la restauración definitiva, la hace un laboratorio dental, ¿verdad? Y ese trabajo que hace el laboratorio dental es el que va a quedar en la boca del paciente. Por lo tanto, no solamente tienen que estar pendientes de que el odontólogo sea bueno, sino que también trabaje con un buen técnico dental. Porque de nada sirve que nosotros sigamos una cantidad de parámetros y de lineamientos cuando el técnico dental no es el adecuado. Entonces, eso es otro dato importante que les digo que tienen que estar pendientes cuando se vayan a hacer este tipo de tratamiento. Las carillas de resina, vamos a empezar a comparar un tratamiento con el otro. Vamos a hablar primero con respecto a la durabilidad del tratamiento. Tenemos que en el caso de las resinas, la durabilidad del tratamiento es menor que en los casos de carillas de cerámica. Vamos a hablar más o menos de años. Estamos contando, como les dije anteriormente, de que el trabajo esté bien hecho. Porque si el trabajo está mal hecho, el trabajo no va a durar. Se va a partir y vamos a tener complicaciones. Pero si el trabajo fue bien planificado y bien ejecutado, pues las carillas de resina deberían durar entre 5, 10, 12 años. ¿Ok? Y eso también va a depender de algo muy importante que le digo a los pacientes que nunca me paran, que es el mantenimiento de esas resinas. Si ustedes se hacen un tratamiento de carillas de resina y van, cada vez que se van a hacer su limpieza, cada 6 meses, exigen también que se le haga su mantenimiento a la resina. ¿Qué significa mantenimiento? Que les demos la pulitura, que las pulamos bien otra vez. Esas carillas van a durar muchísimo tiempo más a que si no hacemos ese tipo de procedimiento. Las carillas de porcelana, por otro lado, tienen una durabilidad mucho mayor porque es un material mucho más resistente, ¿ok? Y por lo tanto, este tipo de tratamiento podría durar 10, 15, 20, 25 años, dependiendo de muchos factores, pero
un tratamiento bien planificado y bien ejecutado, podría estar por el rango de ese tiempo. La pérdida de color y brillo es característica de las carillas de resina. Con el tiempo, las resinas se van poniendo opacas, se van manchando y van perdiendo el brillo. Por eso les digo que si ustedes vienen a hacerse el mantenimiento de las resinas, pues ese brillo se recupera un poquito y vuelve a durar unos meses más, y así van, y eso va a permitir que el tratamiento dure más y no adquieran ese aspecto de opacidad que no es agradable. Por el otro lado, las carillas de cerámica no pierden ni el color ni el brillo, porque son de cerámica. ¿Ok? Vamos a seguir. Por supuesto, como les comenté, requieren de mayor mantenimiento, requieren mayor pulitura. Se chipean, pero si se chipean, se reparan. Tampoco es gran problema. Las resinas bien hechas no deberían tener ni filtraciones ni nada, pero yo he visto mucho durante mi carrera que carillas de resina que no están bien hechas y dejan espacios por todos lados, y cuando hay un espacio o hay un escalón, cuando ustedes se terminan un trabajo y ustedes se pasan el hilo dental y ese hilo dental se engancha, vayan y devuélvanse y exijan que no se enganche, porque si se engancha el hilo dental, se engancha la comida, se engancha todo, y ahí es donde va a empezar filtración, y ahí cuando empiece filtración va a empezar caries y va a empezar a chipear la resina. Entonces, para que estén pendientes de ese tipo de tips que les voy a dar. Las de cerámica no necesitan prácticamente ningún tipo de mantenimiento, sino el mantenimiento regular que se le da a un diente normal. El tratamiento es reversible en las resinas. Estas son una de las indicaciones más importantes, y por lo tanto yo hago este tipo de tratamiento muy comúnmente en pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando uno hace carillas de resina, generalmente, te hablo del 99% de los casos, no necesitamos de tallado del diente para poder hacer la carilla. Por lo tanto, es un tratamiento reversible, porque no vamos a hacer absolutamente ningún daño al esmalte o no vamos a hacer ningún tipo de tallado al diente que después no podamos ir para atrás. Por el contrario, las carillas de cerámica, la mayoría de las veces requieren de mínimo tallado dentario. El tallado va a depender del diseño con el cual se trabaje. A veces podemos tallar más, a veces podemos tallar menos. A veces en una misma arcada podemos tener dientes donde tenemos que tallar más y dientes que tenemos que tallar menos. Todo va a depender de dónde queremos que nosotros terminemos esas carillas o el resultado final del tratamiento. Y luego, bueno, como les dije, no requieren de tallado, se colocan en una sesión. Es un trabajo muy artístico, el trabajo con resinas. Para que esté bien hecho se requieren muchas horas de trabajo, pero otra ventaja que tiene es que se terminan en una sesión. El trabajo con carillas de cerámica no, porque como les comenté, necesitamos mandar el trabajo al laboratorio para que el laboratorio fabrique las carillas y luego cementarlas en boca. O sea que eso requiere de una cita más en el tratamiento. Y luego, por supuesto, mira, en la plata. Todo depende de también el presupuesto que tengamos y de lo que queramos gastar. Es posible, y muchas veces lo he hecho, que podamos hacer hasta una combinación entre carillas de cerámica y de resina en casos donde el presupuesto no alcance. Lo he hecho. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que muchas veces nosotros lo que queremos es darte una sonrisa agradable. La sonrisa agradable no es hacer 4 dientes o hacer 2 dientes o hacer 1. A veces sí, pero cuando queremos hacer una modificación importante en la sonrisa de ustedes, nosotros requerimos de ver la sonrisa como un todo. Entonces a veces tenemos que llegar hasta premolares, a veces tenemos que llegar hasta caninos, dependiendo de los casos. Si a veces no hay el presupuesto, ¿qué le digo yo al paciente? Yo te voy a hacer el diseño, vamos a hacer ahorita los 6 de adelante de un material, pero los de atrás de una vez te los voy a dejar acorde con lo que yo quiero como resultado final. Y luego las carillas de resina,
Cuando nos ganemos la lotería, entonces vamos y nos las cambiamos por cerámica, pero ya tenemos el diseño completo de lo que sería la sonrisa. Creo que hay una pregunta. Sí, pero aquí preguntan, ¿cuál es la resistencia a fuerzas masticatorias? Me imagino que la comparación entre las dos. Mira, bastante más. O sea, ahorita dependiendo muchísimo de la resina que utilicen y del material que se utilice desde el punto de vista de cerámica. Las cerámicas pueden variar dependiendo de las marcas, desde 400 megapascal hasta 600 megapascal, y las resinas sí tienen una durabilidad, una resistencia a la masticación mucho menor, que yo diría puede ser hasta 3 o 4 veces menor que la que puede tener una restauración de cerámica. ¿Ok? ¿Se puede carilla en un diente frontal con tratamiento de conducto? Sí se puede, ya les voy a mostrar un caso. Pero cuando tenemos problemas de color, como en el caso sería el tratamiento conducto, en la mayoría de los dientes con tratamiento de conducto tienen problemas de color, que significa que el sustrato que va detrás está bastante oscuro. Entonces tenemos que tener una buena técnica para enmascarar ese oscuro, porque si no, cualquier material que le pongan encima a ese diente, ese gris o esa oscuridad se va a venir hacia afuera y por lo tanto nos va a dar un color diferente al planificado. Por eso es que es tan difícil manejar dientes con cambios de coloración y con tratamientos de conducto. Bueno, vamos a empezar ahorita en la parte que, bueno, ¿en qué consisten estos tratamientos? ¿Cómo deben manejarse estos casos? O bueno, por lo menos cómo, dentro de todo mi conocimiento y todos mis estudios, cómo manejo yo estos casos para generar un procedimiento estandarizado que funcione siempre de la misma manera, ¿ok? Por supuesto, esto es como construir una casa. Vamos a pensar que nosotros vamos a construir un edificio, vamos a construir una casa. Si nosotros no tenemos claro lo que son los planos de ese edificio, tanto los planos de tuberías, de agua, de electricidad y todo, y no tenemos un buen arquitecto que nos diseñe ese plano, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir? Pues cuando construyamos el edificio vamos a tener muchas complicaciones producto de una mala planificación de un principio. Por esa razón es que debemos concientizarnos y debemos tomar en cuenta que es sumamente importante la planificación de estos casos estéticos. Y hoy en día hay muchas herramientas para manejar esta planificación y también para manejar las expectativas que viene el paciente, porque muchas veces el paciente dice, ok, yo quiero cambiar mi sonrisa, ok, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que quieres cambiar? A lo mejor lo que quiere cambiar el paciente no es lo que yo quiero cambiar y no es lo que yo veo. Por eso yo le pregunto mucho, yo oigo mucho al paciente para ver qué es lo que él quiere. Y luego que yo oigo qué es lo que él quiere, en ese momento le estoy viendo la boca, le estoy viendo los dientes, estoy viendo qué yo no quiero, qué es lo que yo no quiero y qué es lo que yo quiero cambiar. Y luego hago mi planificación y yo le demuestro a mi paciente qué es lo que yo quiero hacer para ver si eso es lo que él quiere antes de empezar el tratamiento. Porque a veces lo que ellos quieren no es lo que nosotros queremos. O a veces lo que nosotros creemos no es lo que el técnico quiere. Por eso es que tiene que haber una comunicación muy importante entre paciente, odontólogo y técnico dental. Esa es la llave del éxito en este tipo de tratamientos. Por aquí están preguntando, cuando se hacen las carillas en una sesión, ¿quiere decir que en un día se hacen, por ejemplo, 6 carillas frontales? En una sesión, cuando se hacen las carillas, la única que puedes hacer en una sesión son las carillas de resina, ¿ok? Las carillas de resina, ya vamos a ir viendo el procedimiento, que para hacer carilla de resina o carilla de cerámica o rehabilitación completa o lo que sea, seguimos un protocolo inicial de diagnóstico que no puede faltar, ¿ok? Si faltas o te comes un paso, ahí es cuando te vas a conseguir complicaciones. Entonces vamos a empezar paso a paso lo que vamos a hacer en los casos donde llega un paciente y me dice, doctora, me quiero cambiar mi sonrisa, quiero hacerme algo estético, ¿qué me haría usted? Entonces vamos a empezar, por ahí qué vamos a hacer. Entonces, primera cita del paciente, el paciente acude a la consulta y me dice a mí, doctora, me quiero cambiar la sonrisa, me quiero hacer algo. Nosotros no podemos enfocarnos solamente en lo que a lo mejor quiere el paciente, tenemos que hacer
una evaluación completa del paciente, porque de qué sirve darle una sonrisa bonita al paciente, que lo he visto muchas veces, de que tienen puras carillas por fuera y resulta que por dentro tienen puras restauraciones defectuosas con caries por todos lados. Eso es inaceptable. Nosotros tenemos que trabajar en función de un paciente que esté sano, cero caries y en buen estado. Ahí es cuando vamos a hacer la parte estética, pero primero tenemos que tomar en cuenta que todo lo demás tiene que estar bien primero, y para eso es la primera cita. En la primera cita vamos a hacer toda la evaluación clínica del paciente y radiológica. Le vamos a tomar periapical completo. En casos donde sea necesario hacer un CT scan, será un CT scan. En caso donde sea necesario una panorámica, se tomará. Pero tiene que haber esa evaluación importante de diente por diente para estar seguros que todo esté bien. Luego, lo que les comenté de las expectativas del paciente. Tenemos esa mala costumbre como odontólogos de querer siempre hablar y no escuchar a nuestros pacientes. Siempre que llega el primer paciente a la consulta, pregúntenle para qué viene, qué quiere el paciente, déjenlo que hable. Y aprovechen cuando él esté hablando para ustedes verlo y ver qué les está explicando, qué les gusta y qué no les gusta. Aprovechen ese momento, pero tenemos que escuchar cuáles son esas cosas que el paciente quiere para nosotros poder llegar a sus expectativas y ver si a lo mejor tenemos un paciente que tiene unas expectativas demasiado altas para lo que podemos lograr, ¿verdad? O un paciente que a lo mejor viene para una cosa y se le ofrece otra y ni siquiera sabe que eso se puede hacer. Por eso es que esta fase de la primera cita es muy importante. Después, en caso de que el paciente quiera seguiríamos con una documentación fotográfica del paciente, donde ahí vamos a utilizar esas fotografías para luego en el laboratorio hacer nuestro diseño estético, ¿verdad?, de lo que queremos hacer. Vamos a tomar unos buenos modelos de estudio, que son modelos de estudio, unas impresiones que hoy en día podrían ser impresiones de silicona, o también pueden ser unas impresiones digitales. También estamos tratando con diseños estéticos desde el punto de vista digital. Los dos se pueden utilizar. Y después a evaluar con el mismo paciente qué opciones de tratamiento está ella dispuesta o qué opciones de tratamiento quiere el paciente, porque en función a lo que el paciente quiere y puede, entonces nosotros vamos a ofrecerle el plan de tratamiento que consideramos para ese caso en particular. Entonces, cuando venimos a nuestra segunda cita, el paciente ya viene a nuestra segunda cita, ya nosotros hicimos un diseño en el modelo de los cambios que queremos hacer en nuestros pacientes, y vamos a utilizar esa cita para transferir esa información que tenemos en un modelo en la boca del paciente. Y luego que transferimos esa información a la boca del paciente, ya el paciente, sin haber comenzado, va a tener una idea real de lo que se le quiere hacer. Y eso para mí no tiene precio. Hacer lo que se llama el mock-up, que tanto lo ven en mis redes y a cada rato que yo los hago, es porque yo me dedico mucho tiempo, porque es una herramienta importantísima de comunicación con nuestros pacientes y de saber qué es lo que podemos lograr nosotros y si lo que podemos lograr nosotros cubre las expectativas para lo cual viene el paciente a la consulta. Entonces, esta segunda cita, el mock-up, se hace con un material que se inyecta en una guía de silicona así, y esto hace que se transfiera eso en la boca del paciente y se le muestra. Luego, la tercera cita para los pacientes que se van a hacer las carillas de resina ya sería para hacer las resinas directamente en la boca. Ese trabajo, que yo llamo un trabajo muy artístico, se hace diente por diente, y a mí me gusta, cada vez que hago estos casos, hacer el encerado primero en el modelo, que eso me sirve a mí de práctica y de saber qué lo voy a hacer, y luego yo con esa información entonces voy haciendo diente por diente en la boca del paciente y voy armando todo el rompecabezas hasta que le cambiamos completamente la sonrisa al paciente. Es un trabajo largo, no es doloroso, la mayoría de las veces no hay que anestesiar. Si tiene resinas viejas, las quito todas para poner todo nuevo. No me gusta poner resinas sobre resinas viejas.
Y ese día el paciente ya se iría con su tratamiento listo. Y ya quedaría pendiente solamente la parte del mantenimiento que habíamos comentado, de la pulitura cada 6 meses o cada 8 meses, dependiendo de cada persona y de la higiene que tiene y de los hábitos alimenticios. Aquí tenemos un caso de unas carillas de resina y pueden ver aquí cómo llegó el paciente. Este paciente después fue sometido a un tratamiento de ortodoncia primero, y luego que terminó el tratamiento de ortodoncia se le hicieron 6 carillas de resina en el sector anterior. Vean el resultado final que se tuvo. Vean cómo en la resina yo le hago su textura, vean cómo refleja la luz diferente. Veo muchas publicaciones, muchos casos que publican de esas carillas totalmente pulidas. Los dientes no son así, se ven totalmente artificiales. Entonces, esto es lo que hace el detalle de las cosas para que las cosas queden diferentes y se vean naturales, que es la idea. Y aquí, vean la sonrisa, cómo le cambiamos la sonrisa a este paciente. Aquí tenemos otro caso de resinas, cómo cambiamos los bordes incisales, redujimos todas estas V's que estaban muy amplias y pusimos más dominantes los dientes centrales, y vean cómo logramos mejorar la sonrisa en este paciente. Este es el antes y este es el después. También sirven las resinas para, como les dije, cerrar espacios. Es lo más difícil de hacer, no es fácil, pero también se puede hacer con resinas cuando se hace bien hecho. Y aquí tenemos otro antes y después de las resinas. En los dientes de abajo. Aquí tenemos otro caso de sonrisa. Vean cómo cambia impresionantemente la sonrisa cuando cerramos estos espacios, nivelamos el plano. Vean los caninos como tienen muy puyuditos, los cerramos esos espacios y vean cómo cambia completamente la sonrisa del paciente. Aquí tenemos el antes y el después. Otro caso también de resinas. Aquí es como lo vamos armando. Yo empiezo armando un diente, después armo el otro y así voy, hasta que tengo todos mis 6 dientes listos. Ya terminamos las resinas, ya terminamos el paciente, ya se terminó el caso, quedan pendientes para su mantenimiento. Vamos a hablar un poquito ahora de las de cerámica. Las de cerámica tienen la primera y la segunda cita exactamente igual que la anterior. La diferencia es lo que viene ahorita. Bueno, yo decidí hacerme mi tratamiento en cerámica. Entonces, ¿cuál sería nuestra tercera cita? La tercera cita ya sería para hacer la preparación dentaria, mínima preparación dentaria requerida, ¿ok? La toma de impresiones definitiva para mandar al laboratorio, y el paciente se va ese día con sus provisionales listos. A mí me gusta muchísimo, y por eso me tardo muchísimo en la parte de planificación, que el paciente se vaya con unos provisionales que van a ser muy, pero muy parecidos a lo que va a ser el producto final. No me gusta entregar unos provisionales y resulta que las carillas que vienen de una forma totalmente diferente, porque ahí estamos con lo mismo. No sabe. Si nosotros con los provisionales el paciente está contento con lo que tiene, nosotros tenemos que copiar eso con el técnico y decirle, mira, cópiame esta forma, cópiame esto, y por supuesto él va a mejorar lo que ya tenemos. Pero esos cambios drásticos desde la fase provisional hasta la fase definitiva no me gustan y no son para nada apropiados. Estoy seguro que muchas de las personas que me están escuchando les ha pasado, que muchas dicen, me gustaban más los provisionales que los definitivos, o lo que sea, porque están acostumbrados a una forma, a lo que sea, y viene un trabajo completamente diferente al que tenías. Entonces, por eso los provisionales es una manera muy importante de comunicación. Yo siempre les digo,
Si no te gusta algo de los provisionales, tú me lo dices y yo lo cambio. Y hasta que el paciente no esté 100% completamente contento con la apariencia de los provisionales, yo no mando a hacer los definitivos. Si tengo que alargar, si tengo que cerrar, si tengo que hacer lo que sea, se lo hago al paciente en la boca con los provisionales. ¿Estoy contento? Pues entonces tomo impresión de eso y mando esa información al técnico y el técnico me va a copiar toda esa información que yo le estoy dando de los provisionales, más las fotografías y todo eso. Y luego que tomamos impresión, ya el paciente se va con sus provisionales, se manda el trabajo al laboratorio, luego nos quedaría ya la última cita, que sería la cementación. ¿Ok? En la cementación primero se hace una prueba de lo que viene del laboratorio para estar seguro que está bien sellado, que el paciente le gusta, se toman fotografías de la prueba y todo, y luego que todo está acorde, pues se procede a hacer lo que es la cementación definitiva del caso. Yo no sé si hay preguntas o algo. Todavía no, por ahí ya estaban preguntando otras cositas por acá arriba. Que si trabajan con seguros dentales para la parte estética. Sí, lo que pasa es que los seguros dentales muchas veces no cubren la parte estética. Sin embargo, las clínicas que trabajamos con seguros dentales, nosotros trabajamos con algunos, tienen el gran beneficio de tener unos honorarios que pueden ser 40 o 50% por debajo a los honorarios que tiene la clínica como tal. Entonces, sigue habiendo un beneficio de tener seguro, a pesar de que el seguro no te cubra como tal el tratamiento. Por aquí te pregunta si se puede usar carilla de resina sobre implantes. No se puede. No se puede porque ya cuando tú tienes un implante necesitas una corona completa que va a ir sobre el muñón. ¿Ok? Y ahorita les voy a mostrar varios casos de carillas de resina para que vean más o menos cómo se trabaja. Esta es una paciente que le hicimos un cambio de carillas de resina, que en un inicio, a veces yo hago carillas de resina, dura el paciente 4, 5, 6 años con ella y después dice, ay, ya quiero cambiar, quiero ponerme algo más blanco, más bonito, no sé qué, y llegan a los 5 o 6 años a hacerse en las carillas de porcelana. Entonces este fue uno de los casos. Y aquí es como vamos a ir tallando los dientes, dependiendo de, existen ciertos parámetros de espesor de material que nosotros necesitamos para que el técnico pueda hacer una carilla que se vea bonita y que sea duradera, de espesor y todo. Entonces nosotros empezamos a tallar los dientes estrictamente con ranuras que nos permiten tener el espesor adecuado para nuestras carillas. Podemos ver aquí utilizando guías de silicona que se hacen en función de un diseño previo. Nuestro tallado va a ir en función al diseño previo, no va a ser a ciegas. Eso es otro error que también los odontólogos tallan sin tener el diseño previo y le dicen al técnico, vaya y haga las carillas. No, ahorita es al revés, nosotros tenemos el diseño, ese diseño lo transferimos a la boca y sobre eso es que tallamos, no sobre los dientes originales. Y aquí pueden ver el tallado que se hizo en este caso, que es un tallado a nivel de puro esmalte dentario. Eso es importante. Pueden ver el espesor de las carillas. Y aquí estamos haciendo la cementación. Y este es el resultado de las carillas. Siempre me preguntan, ay doctora, yo no quiero que se me vea esa cosa morada en las encías. Eso es algo muy común. Las cosas moradas en las encías vienen dadas por diferentes factores. Uno, restauraciones metal cerámica que se hacían mucho antes. El metal se va hacia afuera y les da el aspecto morado. ¿Ok? Dos, inflamación crónica de las encías producto de carillas que estén mal adaptadas. Cuando la carilla está mal adaptada y tú tienes la encía morada, eso da un aspecto de morado a nivel de la encía. Entonces, eso es otro factor. Fíjense aquí cómo las encías están totalmente rosadas y adaptadas a la restauración. No tiene que haber ni un rastro de inflamación. Y aquí podemos ver la diferencia entre resina y cerámica. Más brillo, menos mantenimiento.
Aquí preguntan, doctora, ¿qué opina de carillas en resina indirectas? No, para hacerlas indirectas las hago yo. Claro, puede ser el costo va a ser más alto que hacerlos tú. Y no veo para nada el beneficio, porque he visto trabajos desde el punto de vista del técnico, que no manejan bien la anatomía y eso, que no lo veo como, o es resina directa te vas de una vez a cerámica, tienes que tomar impresión, cementar y todo. Para cementar al final algo de resina. Te preguntan también, ¿qué no lo técnica adhesiva recomiendo usar al momento de cementar? Bueno, pero eso podemos dar un live. Anótalo ahí, Carlos. Ok. Sí, de todo lo que es el protocolo de cementación, porque eso, yo sigo el protocolo de Pascal, y eso lo tengo más de 15 años, y tengo un protocolo que yo sigo siempre, el mismo. He cambiado algunas cositas porque algunas cosas han evolucionado, han cambiado, ¿ok? Pero siempre sigo mi mismo protocolo de adhesión, y les voy a preparar esa presentación para tenerla. Puede ser un live porque es corto. Y si las cerámicas siempre deben tener preparación, o sea, desgaste. Mira, hay gente que dice que non-prep veneers. Puede haber un caso en particular donde uno puede hacer un non-prep veneers, pero es muy, muy raro y difícil. Siempre tiene que haber una línea de terminación donde la carilla pueda sellar ahí, porque si no va a haber un sobrecontorneado en esa área y va a haber inflamación. Entonces, yo no digo que no se pueda, porque yo he visto publicaciones en las que lo han hecho, pero son casos muy, muy, muy particulares. Tú me preguntas a mí, yo todavía no he hecho el primero. La mayoría siempre tengo que tallar algo. Algo hay que tallar, ¿ok? Vean la sonrisa. Vamos a poner otro caso. Esta es otra paciente que también le cambiamos carillas. Ella estuvo con esas carillas de resina, que fíjense que no están mal. Pero también estuvo como 5 o 6 años con las carillas de resina. Véanlas. Estas son las carillas de resina que yo le hice. No están mal, pero ella ya quería más blanco, cambiarse todo, y de vez en cuando se le chipeaba un borde. High maintenance. ¿Okay? Entonces aquí hicimos nuestro diseño nuevo, y a partir de ese diseño nosotros comenzamos a tallar. Ustedes dirán, ay, pero le estás tallando todo ese diente. No, mucho de este material, mucho de esto que estoy tallando es material, no es diente. Por eso les digo, yo tallo a través de un material y un diseño previo. Y esto es como ya la paciente se va a su casa, desde la tercera cita, que ya es la cita de tallado, provisional y todo, con sus provisionales listos en boca. Y este paciente comenzó así, en ortodoncia. Estas fueron las preparaciones. Ella aquí ya tenía, vean, resinas y resinas. Entonces yo quito toda la resina vieja y prefiero hacer esos puntos de contacto y todo en cerámica. ¿Ok? Aquí lo pueden apreciar. Y vean el resultado final que se obtuvo con las carillas. Esto es 2 años después. Vean cómo el tejido responde y todo a una buena restauración. La sonrisa. Más detalles. No hay diferencia entre lo que uno pone y sus dientes naturales. Aquí te preguntan, ¿en qué material realizas esos provisionales? En bisacrílico. La mayoría los utilizo en bisacrílico. Se llama el material. ¿Ok? Aquí tenemos otro caso para la persona que me preguntó sobre el diente oscuro, que son los casos bien complicados. Este es el caso original, y ella tiene aquí una carilla de resina sobre un diente con endodoncia que está oscuro. Ya lo van a ver. ¿Ves? Entonces yo removí toda esa resina
Y esto es lo que queremos hacer. Yo quiero alargar los dientes y cortar un poco las encías también. Y este es como el resultado final. Esto fue cuando le hicimos la cirugía de las encías, esto fue antes y después. Fue el primer paso. Esto es lo que yo les digo, el mock-up, la demostración de lo que yo le quiero hacer al paciente, de cómo se le van a ver los dos centrales, que es lo único que voy a hacer en este caso. En la vista laterales del mock-up. Y estas son las preparaciones dentarias. Vean la diferencia en el color del sustrato cuando tengo un diente natural que no tiene ningún tipo de restauración ni nada, y vean la diferencia de este color. Por supuesto, cuando ven el tallado, vean la diferencia también de espesor que yo le doy al técnico para que el técnico pueda enmascarar ese color y tener al final el mismo resultado. Suena fácil, pero no lo es. Nada fácil. Entonces esto fue antes y después. Vean el cambio con hacerle solamente los dos centrales. La sonrisa. Y bueno, yo creo que ya... Por aquí Eso. te pregunto, vamos a leer unas preguntas que se están haciendo, Ok. y si quieren hacerle más preguntas a Nuria, bueno, las pueden hacer en este momento. Te dicen con qué material se realiza el transfer para que el paciente se dé una idea de cómo quedarían las carillas, de cómo quedan. Con el mismo bisacrílic, es el mismo material que se utiliza para los provisionales. Ok, aquí te preguntan, el mock-up se hace a partir del encerado, ¿cierto? Sí, señor. Ok, a ver, otras preguntas por acá. Si son 6 dientes, por ejemplo, para carillas de cerámica, ¿los provisionales los haces unidos o independientes? Siempre unidos. Ok. Por aquí te dicen que lindo, muy natural y mantienes el espacio biológico. A ver. ¿Cuál es su opinión sobre sistemas de carillas de resina tal como Edelweiss? No lo conozco. No lo conozco. ¿Y cuál recomiendas más, resina o porcelana? La pregunta del millón. Bueno, pero es que eso no es cuál recomiendas más. Hay diferentes opciones. No es lo que yo recomiende, está en la capacidad del paciente de poder pagar una u otra. Y también depende de la edad del paciente, o sea, depende de muchos factores. A veces para un caso en particular pudiese yo preferir hacer resinas. Pero para otro caso en particular diría, mira, resinas ni de broma, vámonos con cerámica. Entonces, como digo, todos los tratamientos son buenos. Y bien hechos también. Yo tengo carillas de resina de más de 10 años, yo tengo pacientes. Entonces, ¿me dirían mal tratamiento? No. ¿Le resolvimos al paciente su problema estético? Sí. ¿Le hicimos daño? No. Entonces, para ese paciente en particular fue un resultado, fue exitoso. Entonces, vamos, depende pues. De Aquí cada te pregunté caso. que si pudieses dar un estimado en la diferencia de costo entre las dos carillas. Mira, el diferencia de costo puede ir de una resina, de una carilla de resina, aquí en Estados Unidos puede variar desde $500 hasta $1,000 por diente. Las carillas de cerámica van desde $1,500 hasta $3,000, dependiendo de la clínica, dependiendo del laboratorio con que se trabaje, depende de muchas cosas. Cuando tallas sobre el material, ¿qué material es y queda de ese material? El bisacrílico. Okay. No, al final quito todo el material y termino el tallado. ¿Qué tipo de cementos utilizas de acuerdo al espesor de la carilla? Ok, a mí me gusta muchísimo el sistema Aesthetics de Ivoclar. Ese es el que más uso para la cementación de carillas, como tal. Ok, aquí respondieron, por aquí te dicen la mejor, te mandan corazones, y yo creo que bueno, ya estamos. Ya. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Estén pendientes. Tenemos ahorita otra información importante para que estén súper pendientes. Les quería contar qué pasó con el webinar, porque mucha gente me ha escrito y me ha dicho, doctora, que no lo pude ver, y yo les prometí que les iba a dar la información. No sé si se acuerdan que se nos cortó, cuando llevamos 40 minutos de webinar, se nos cortó la señal y tuvimos que reconectarnos. Al reconectarnos perdimos el webinar anterior.
Por esa razón es que no les pudo llegar el webinar completo. Sin embargo, como ese mismo día nos quedaron pendientes varios puntos por desarrollar, ahorita vamos, dentro de 2 lunes, vamos a desarrollar el otro webinar parte 2, donde voy a dar como un pequeño resumen rápido al principio de lo que ya hablamos y voy a entrar en detalle con puntos nuevos de interés para ustedes en estética. Nunca están de más, porque mientras más los oigamos, más los veamos, más los aprendemos y más los entendemos, más los podemos duplicar. Entonces, pendientes que dentro de 2 lunes, ¿qué fecha era? El 17 de junio, creo. Bueno, ahorita se los vamos a publicar Ujú. para que aquí se registren, porque va a ser el nuevo webinar que va a ser parte 2 de todos esos errores comunes que cometen odontólogos y técnicos desde el punto de vista de estética. Entonces, nos vemos pronto y gracias por todas esas personas que nos acompañaron hoy y espero que hayan sacado provecho de esta conferencia hoy.